Desde que subí el último video, gané una cantidad abismal de suscriptores, muchísimas gracias a todos. Por otra parte, también hubieron muchísimos comentarios, desde felicitaciones, recomendaciones e incluso la propia Mafe me comentó, pero muchos de los comentarios fueron consejos para mejorar e incluso servidores mucho mejores para mejorar en el PvP. Así que en el video de hoy voy a estar probando varios de esos consejos que me han dejado. Por cierto, si se me llega a escuchar raro es porque ando un poco resfriado. Pero antes de empezar con el video, si sos nuevo, te recomiendo que te suscribas, es gratis y me estarías ayudando un montón. Y ahora sí, comencemos. Empecemos con los servidores que me recomendaron. Muchos de ustedes me dijeron que pruebe un servidor dedicado al PvP de la 1.9 llamado PvP Legacy. Conozco el server, pero el problema es que es premium y creo que no hace falta decir por qué no. Sí, siguiente. Otro servidor que me recomendaron se llama Draco Legend. Este era otro servidor que había buscado para poder empezar a practicar un poco el PvP, pero tiene un pequeñito, pero chiquitito, diminuto, insignificante problemita. ¿Por qué mi mano es así? ¡No, amigo! ¡Soy un furro! Pese a tener esta apariencia, el PvP del server no estaba tan mal. El ping estaba mucho mejor que en el otro server, pero creo que prefiero tener un ping mucho peor a que ser un furro mientras estoy mejorando. El siguiente server se llama Deluxe Zone. Este es un servidor que, pese a tener poca gente, tiene un modo en el que es un UHC FFA, lo que significa todos contra todos. Se remataron por acá. ¿Están haciendo team o cómo es esto? Ok, acá se están rematando también. Ok, este no tiene escudo por lo que va a ser... Creo, va a ser sencillo de matarlo. Rápido. Se recagó. Ahí está, muerto. Genial. No viene por mí, ¿no? No. ¡Ah, la mierda! ¿Con qué me estás dando? No, chabón, si me van a hacer focus solo a mí... No, váyanse a la mierda. Están haciendo team. No, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Mientras probaba este server, intenté probar otro consejo que me dieron, que era aumentar el campo de visión, o como le dicen los pros, el FOB. Ya veo. Esto tiene protección 1 y esto protección 2. Bueno, está bien, está bien. No. Está bueno. Está bueno porque así tengo un mejor campo. Al poner los bloques, se me hace mucho más fácil. En general, este servidor está muy bueno para practicar los reflejos, acostumbrarse de todas las configuraciones y estar alerta contra varios pibes al mismo tiempo. Hablando de configuración, si alguno vio mi video anterior, compartí las configuraciones que le había puesto a mi mouse. Le quité la F del botón lateral grande porque yo estoy acostumbrado a usar ese botón para reducir la sensibilidad cuando apunto con un arma. Y cada vez que usaba el arco, apretaba ese botón y se me cambiaba de mano todo y me redispersaba y... muerto. Siguiente server, se llama StrayGG. Estoy muy seguro de que va a ser un buen servidor. Siguiente server, Bloodcraft. Este server tiene un modo muy curioso. Básicamente se trata sobre un duelo a muerte con espadas FFA, donde podés elegir distintos kits dependiendo de tus gustos. Ya sea ser más rápido pero con una pieza de hierro, una armadura de diamante completa y encantada pero la espada no tiene encantamientos, o viceversa. Por lo que vi, StrayGG también tiene la misma modalidad, por lo que no me estoy perdiendo nada. El último servidor que me recomendaron se llama Volatic. Este es otro servidor curioso. Es otro FFA donde podés personalizar tu propio kit. El único problema es que descubrí lo que era el Crystal PvP en este server. Ok, esto es la zona de protección, pero lo único malo es que no me traje pociones. Ahora entiendo por qué se llama Crystal PvP. Ok. Por lo que veo, es un combate 1 contra 1, eso está bueno. La mierda, se regeneró de un toque. Ok, voy a tirarme un poco de experiencia. Qué hijo de puta. Pensé que este chabón iba a ser distinto.
Pero no todo es gris en este servidor. Resulta que también hay un modo de duelo con espadas, con todo un set de netherite, manzanas doradas, perlas de ender y todo un inventario lleno de pociones de curación 2. Por lo que podría practicar mi puntería acá cada vez que necesite mejorarla. Cambiando de tema, otra cosa que me han dicho mucho es que cuando juegue Skywars en Universo Craft no juegue en la versión 1.19, porque es por culpa de esa versión que los bloques a veces se buguean. Que me vaya a la versión 1.8 para practicar en esta modalidad. Lo hice, entré a la 1.8, pero como que tengo un problema. Ok, entremos a una partida. Lo único malo es que no hay sonido y no entiendo por qué. El sonido se desactivó por alguna razón. Intenté solucionarlo con F3 más T, pero no me funcionó. Probé usando Optifine, pero la cura fue peor que la enfermedad. Si alguno sabe cómo reparar esto, por favor avíseme. Pero por lo menos los bloques ya no se buguean. Además de Skywars, también me dijeron que pruebe Bedwars. Es más tranquilo y no te destruyen tan rápido. O eso pienso yo. Ok, me recomendaron mucho que pruebe jugando Bedwars para poder practicar. Es más tranquilo que Skywars, pero vamos a ver qué tal. Por cierto, se supone que tengo que jugar en la 1.8, pero como que creo que ya saben ustedes cuál es mi problema. Ok, parece que es en grupo esta partida. Y empieza, ok. Conozco un poco del juego, pero no soy tan profesional. Así que por ahora solo voy a hacer una pequeña prueba. Parece que tengo a Sprint en mi equipo, así que eso es algo bueno. Eso sí, lo de la tienda me tengo que acostumbrar también. Acá tengo bloques, tengo espada, tengo armadura, esto que el otro. Pero por lo que veo también se puede configurar. Así que eso ya con el tiempo lo iré configurando cuando me acostumbre más a este modo. Bien, lo primero que tendría que hacer es proteger la cama, pero supongo que Sprint lo va a hacer. Y sí, lo está protegiendo la cama. Ok, me voy a comprar unos cuantos bloques para poder hacer puentes. A ver, combate, combate. Me compro una espada de hierro. Y ahora ya nos hacen puente. Me tengo que apresurar. Voy a comprarme unas tijeras. Pongo acá las tijeras y ok, a ver qué hay que hacer. Jódeme que va a tirar una TNT. Entonces así. No, ¿qué pasó? Y me tiró. Ok, sí, creo que mataron al chabón. Pero eso sí, perdí la espada. Me voy a comprar una espada de piedra. No me voy a comprar algo tan caro porque ya sé las consecuencias. Voy a guardar el oro acá. Y ahora me voy a comprar bloques. Si no me equivoco te podés comprar manzanas doradas. A ver, pociones, utilidades. Acá, la manzana de oro. Agáchate y cliquealo para agregarlo. Acá. Y ahora que ya me puedo comprar manzana de oro. Eso sí, ¿cuánto sale la manzana de oro? 3 de oro cada una. Ok, me alcanza para 2. Gente. Ah, qué culiado. La TNT. Qué hijo de mil put. Igual, ya cagamos fuego. No salgo de la isla y ya perdimos la cama. Qué cosas. No. Ok, ahora qué me queda por hablar. Consejos rápidos. Ok, tomen nota porque estos son muy importantes. ¿Listos? Vamos. El hacha solo se utiliza para romper el escudo, incluso cuando no está cargada la barra del crítico. La experiencia sirve para reparar la armadura con reparación. Si escapas de un enemigo usando bloques, cuando pongas un bloque al siguiente pone una torre de 2 bloques. De esta forma vas a ganar una mayor distancia que tu rival. Me recomendaron que use un texture pack donde el escudo sea más pequeño. Miren la diferencia entre la textura original y la nueva. La diferencia es muy grande. Usando un texture pack donde el inventario sea transparente, te puedes dar una gran ventaja porque podés ver al enemigo mientras estás acomodando el inventario o poniéndote más pociones en la hotbar. Por último, y este es el más importante de todos, no te desesperes si no estás ganando los combates o tu enemigo te golpea sin parar sin la posibilidad de que lo puedas tocar. O que al escapar de un rival, este te alcance de alguna forma y te termine matando. Qué pedazo de culia. No importa la cantidad de veces que mueras, mantén la calma en todo momento. Está bien enojarse, pero eso quiere decir que estás estresado, por lo que si te encontrás en un estado de furia, deja de jugar por un rato hasta que vuelvas a estar calmado y toma nota de tus errores. Y eso es algo que yo también tengo que mejorar. ¡Ay, ay, ay! Y con esto dicho, el video ya quedó por finalizado. Uf, menos mal, tardé unos días en hacerlo. Ahora que lo pienso me faltó hablar de Bidom, que era el mejor servidor que había probado. Ay, bueno, voy a preparar otro guión. La recalcada con...